El boxeo es el deporte por excelencia. Estas palabras se pueden respaldar, ya que es una actividad que muchos no están dispuestos a practicar. Se necesita una gran fuerza de voluntad y sobre todo estar consciente de que es un deporte que conlleva una gran cantidad de peligro, ya que un boxeador sabe y tiene que tener presente que suba al cuadrilátero en buena forma, pero también se encomienda a Dios para bajar en las mejores condiciones, sano y con vida. En el boxeo existen diferentes tipos de desgracias, desde las inevitables circunstancias en las que algunos boxeadores terminan su carrera, además de los fúgiles que acaban en prisión, y quizá la más triste de todas las desgracias, la pérdida de los boxeadores por alguna circunstancia u otra. Todas estas desgracias y pérdidas en el pugilismo son lamentables y dejan un gran vacío en todos los que amamos el deporte del boxeo. Una de las tantas desgracias por las que los boxeadores pierden la vida son los accidentes. Estos accidentes quizás se pudieron haber evitado, pero también solo quizás son cosas que el destino ya tenía preparado para estos fúgiles, amantes del boxeo. Hoy en las desgracias del cuadrilátero, recordamos con tristeza los accidentes automovilísticos en el boxeo. Ya estamos aquí en el mundo de las anécdotas y tragedias en el pugilismo. Sean bienvenidos a este mundo, el mundo del boxeo. Tal vez ustedes tienen algo que no terminaron, algo que querían hacer y nunca se lo dijeron a nadie. Y les dijeron no, aunque pagaron lo necesario. ¿Quién tiene derecho a decirlo? ¿Quién? Nadie. Es su derecho escuchar a sus entrañas y nadie puede decirles que no, a ser quien quieran ser o hacer lo que quieran. Iniciamos con un accidente bastante lamentable. Este sucedió en la madrugada del 8 de marzo del 2020 en el kilómetro 134 de la carretera internacional de Sonora en México. En este accidente carretero fallecieron varias personas, entre ellas el entrenador de boxeo Jonathan Oroz, quien alguna vez tuviera bajo su tutela al pugilista supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, Juan Francisco Gallo Estrada. En este fatal accidente no solamente perdió la vida el entrenador Jonathan Oroz, de 61 años de edad, sino también 8 personas más, 7 jóvenes boxeadores y el chofer. Tras el accidente, varios boxeadores perdieron la vida al instante y otros al llegar al hospital. El grupo de deportistas había acudido a una competencia de boxeo en la ciudad de Obregón, poblado en el que el entrenador tenía fama de formar buenos peleadores. El periódico local informó que el grupo estaba conformado entre deportistas de entre 13 y 17 años de edad, además de que en el camión viajaban 29 personas en total. Después de confirmarse el trágico evento, muchos en el ámbito boxístico dieron sus condolencias en las distintas redes sociales. Un accidente triste, ya que en él se perdieron una gran cantidad de vidas, además de las esperanzas de jóvenes boxeadores y quizás futuros campeones mundiales. Whittaker fue un boxeador estadounidense, además de medallista de oro olímpico y campeón mundial welter. Es considerado uno de los mejores boxeadores defensivos en la historia. El boxeador era apodado Sweet Pea, que significa guisante dulce, y era un pugilista zurdo, que entraba y salía de la guardia para conectar sus combinaciones. Rara vez daba la oportunidad al rival de acertar un golpe certero. Obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Su debut en el boxeo profesional fue transmitido por la televisión a nivel nacional, y su primer combate por un título mundial fue en Francia. Su primera batalla perdida fue ante el campeón mexicano José Luis Ramírez, que le costó el invicto en 1998. Un año después de esto, cobraría venganza al superar al mexicano en su natal Virginia, para quedarse con el título ligero del Consejo Mundial de Boxeo. El ex campeón mundial de boxeo murió luego de ser atropellado por un vehículo en una intersección en Virginia Beach. El expugilista contaba con una edad de 55 años cuando sucedió el fatal accidente. La policía de Virginia Beach informó que el boxeador fue atropellado por un automóvil mientras caminaba por la noche. El conductor del vehículo permaneció en el lugar del accidente, donde Whittaker fue declarado muerto. Si bien en este accidente el boxeador no iba a bordo del vehículo, el suceso es algo lamentable, ya que podría pasarle a cualquiera. Una pérdida de esta manera es algo demasiado triste y trágica. Víctor Galíndez fue un boxeador argentino de peso medio pesado, apodado Leopardo de Morón.
Ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 1967 para finalmente ser 2 veces campeón mundial entre 1974 y 1978. El Leopardo fue el tercer boxeador argentino en ingresar al Salón de la Fama en 2002, por detrás de Carlos Monzón y Pascual Pérez. Galíndez había decidido dejar el boxeo por temor a morir sobre el cuadrilátero, ya que después de cada pelea se sentía demasiado mal hasta el punto de agonizar. Después de dejar el pugilismo, decidió dedicarse al automovilismo, actividad que era su segunda pasión. Antes de comprar el coche que le había ofrecido el piloto Antonio Liceviche, este le propuso probarlo compitiendo como su copiloto en la vuelta del 25 de mayo. En esta carrera tuvieron problemas y decidieron abandonarla, ya que en el transcurso sufrieron de desperfectos mecánicos. En tales circunstancias el automóvil donde competían falló y ambos volvieron caminando. En ese instante el automóvil de otro competidor quedó fuera de control, embistiendo a ambos, matándolos al instante. El boxeador y excampeón mundial dejó el boxeo por temor a morir, siendo su segunda pasión el factor culminante de su muerte. Galíndez falleció el 26 de octubre de 1980 a la edad de 31 años. La noche del 24 de noviembre de 2017 falleció una gran promesa del boxeo mexicano en un accidente automovilístico que cobró la vida del púgil mexicano César Díaz, vistiendo de luto al boxeo mexicano. El boxeador era parte de la promotora del legendario Oscar de la Hoya, y dicha promotora fue quien dio la lamentable noticia del boxeador azteca. El accidente se reportó a las 8 de la noche en el condado de Los Ángeles, California. Díaz fue declarado muerto a las 8:17 de la noche por el departamento forense del condado de Los Ángeles. El peleador conducía un Honda Accord 2016. Cuando iba hacia el sur en la calle 50, perdió el control del auto. Después de esto se dirigió hacia el carril del tráfico y se metió en un bache antes de que el automóvil chocara contra un gran árbol. Como resultado del accidente, el Honda rodó sobre el lado del pasajero, expulsando al conductor. Díaz fue declarado muerto en la escena y una pasajera de unos 20 años, con la que iba a bordo, que supuestamente era su novia, fue llevada al hospital con múltiples fracturas. El originario del estado de Aguascalientes se unió a Golden Boy Promotion en 2016 y tenía apenas 20 años de edad, además de 4 años sin conocer la derrota. El mexicano tuvo una marca como amateur de 104 victorias y apenas 4 derrotas, destacando triunfos sobre los exponentes estadounidenses Shakur Stevenson y Carlos Valderas, quienes acudieron a los Juegos Olímpicos de Río del 2016. Este trágico suceso pasó alrededor de las 6 de la mañana en la Ciudad de México, el 19 de mayo del 2017. El boxeador mejor conocido como Tornado Sánchez tuvo un fatal accidente. Cabe mencionar que el Tornado fue campeón mundial interino Super Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo AMB el 24 de mayo del 2014. Además de que el pugilista contaba con una edad de 25 años. Su récord profesional fue de 31 peleas ganadas en total, con 4 perdidas y 2 empates, sumando un total de 23 peleas ganadas por la vía del knockout. El Tornado ya tenía una pelea programada antes de su muerte y estaba en planes de disputar un campeonato mundial. El boxeador perdió la vida junto con su hermano de igual profesión, Jonathan Sánchez, quien contaba con 21 años de edad. Ambos púgiles tuvieron un letal y trágico accidente en la carretera de Hermosillo. El automóvil donde viajaban fue impactado al invadir un carril contrario, lo que ocasionó que el Tornado Sánchez saliera expulsado alrededor de unos 20 metros y su hermano quedara atrapado en el automóvil. Minutos después del accidente, el automóvil donde viajaban se incendió, dejando las marcas del aparatoso suceso. Carlos Roque Monzón fue un boxeador de nacionalidad argentina que también se desempeñó ocasionalmente como actor de cine, considerado por muchos especialistas como el máximo representante del boxeo argentino y uno de los mejores de la historia universal en esta práctica, además de ser uno de los mejores deportistas argentinos de toda la historia. Monzón tuvo 2 sucesos lamentables a lo largo de su vida. El primero fue el tan conocido homicidio de su expareja. Esto sucedió el 14 de febrero de 1988, estando en estado de ebriedad. Al volver de una fiesta, discutió con ella, la golpeó salvajemente y finalmente la lanzó desde el balcón de su casa.
el boxeador fue juzgado y declarado culpable en un juicio polémico y mediático, siendo condenado a 11 años de prisión por homicidio simple. El segundo suceso fue la trágica pérdida de su vida. Esto sucedió cuando se encontraba en la etapa final de su condena. Monzón comenzó a gozar de salidas restringidas para trabajar. Una de sus ocupaciones era enseñar boxeo en los gimnasios que se le asignaban. Al regresar de una de estas salidas, tuvo un accidente automovilístico donde lamentablemente perdió la vida. Los peritos indicaron que el automóvil donde viajaba Monzón dio 7 vueltas y quedó totalmente destrozado. Murió cuando ya solo restaban 14 meses para finalizar su condena. Con esto perdía la vida un gran exponente del boxeo argentino. El mejor boxeador que ha dado México, Salvador Sánchez Narváez, el hijo predilecto de Santiago Tianguistenco, fue descubierto por el entrenador Agustín Palacios, encaminándolo hacia el noble arte del pugilismo. Tras 3 años de entrenamiento, Sánchez haría su debut profesional y de ahí en adelante poco a poco se formaría una gran leyenda del boxeo mundial. Sánchez enfrentó a grandes peleadores como Dani López, a quien ganaría en 2 ocasiones, quitándole el campeonato versión CMB Mundial Pluma. Después de esto tendría más triunfos, ganando a Suma Nelson y a Wilfredo Gómez. En la madrugada del 12 de agosto de 1982, Salvador Sánchez estrelló en su Porsche modelo 928 de color blanco. El suceso pasó a unos 12 kilómetros de la ciudad de Querétaro. El boxeador, que se había ganado el cariño de la gente, además del aprecio de los mexicanos y del mundo boxístico, murió en el acto con tan solo 23 años de edad. Su muerte causó una profunda conmoción en México, porque la afición azteca veía cómo desaparecía el que estaba llamado a ser el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. El día de su funeral acudieron una gran cantidad de aficionados y fue televisado en directo para todo el país. Hasta la fecha aún se recuerda a este gran pugilista por su entusiasmo, humildad, técnica y sobre todo amor al boxeo. Here is the very popular Salvador Sánchez. 15 rounds of boxing. Al observar todos estos casos, nos podemos dar cuenta que los accidentes son una realidad. Estos sucesos le pueden pasar a cualquiera. Sin embargo, esas tragedias son reconocidas en el medio boxístico por las tristes pérdidas de los púgiles que nos brindaron momentos inolvidables dentro del cuadrilátero. Algunos eran y son leyendas consagradas, y otros se encontraban en pleno ascenso dentro del mundo del boxeo. Jamás podremos saber hasta dónde pudieron llegar estos boxeadores, ya que estos accidentes hicieron que se fueran antes de tiempo, dejando un gran dolor y sentimiento a los familiares, amigos, aficionados y para el boxeo en general. Déjanos saber si ya conoces alguna de estas tragedias y si crees que de alguna manera se pudieron haber evitado estos accidentes. También es bueno saber si crees que estos sucesos son parte del destino. Y ya por último, escribe en la caja de comentarios si conoces alguna otra tragedia automovilística relacionada al boxeo. Con esto finalizamos este tema. Si te gustó el contenido, compártelo para que esta comunidad siga creciendo. Gracias por apoyarnos y estar aquí presentes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.